Karl Marx, uno de los filósofos y economistas más influyentes del siglo XIX, escribió Das Kapital, El Capital, Crítica de la Economía Política, un texto fundamental en la teoría marxista y un análisis crítico del capitalismo. Publicado por primera vez en 1867, Das Kapital no es solo un tratado económico, es una obra multifacética que abarca economía, sociología, teoría política y filosofía. El libro es parte de la crítica más amplia de Marx al sistema capitalista, centrándose en sus dinámicas, contradicciones y las implicaciones para el trabajo y la sociedad. Contexto histórico. Para entender Das Kapital, es esencial considerar el contexto histórico en el que Marx escribió. La mitad del siglo XIX fue un periodo de rápida industrialización en Europa, caracterizado por una transformación económica significativa, urbanización y la aparición de una clase trabajadora. Este periodo vio el ascenso del capitalismo como el sistema económico dominante, lo que llevó a cambios sociales profundos, incluidos el crecimiento de fábricas, cambios en las condiciones laborales y la expansión de los mercados. La crítica de Marx surgió de su observación de estos cambios, particularmente la explotación y la alienación de los trabajadores. Estructura de Das Kapital. Das Kapital se divide en 3 volúmenes, aunque solo el primer volumen fue publicado durante la vida de Marx. Los volúmenes posteriores fueron compilados y publicados póstumamente por Friedrich Engels. La estructura de la obra refleja el enfoque metódico de Marx para analizar el capitalismo. 1. Volumen I. Este volumen trata principalmente sobre el proceso de producción del capital. Marx introduce el concepto de la mercancía, definiéndola como un objeto producido para el intercambio. Enfatiza que una mercancía tiene tanto un valor de uso, su utilidad práctica, como un valor de cambio, su valor en el mercado. Una parte crucial del volumen I es la discusión sobre el valor de uso, que Marx identifica como la fuente de beneficio en un sistema capitalista. El valor de uso surge cuando los trabajadores son remunerados con menos que el valor que producen, lo que resulta en explotación. 2. Volumen 2. En este volumen, Marx se centra en la circulación del capital. Analiza cómo se mueve el capital a través de la economía, examinando los procesos de compra, venta y reproducción del capital. Aquí, Marx explora las diferentes formas de capital, el dinero, el capital productivo y el capital mercancía, y cómo interactúan dentro del sistema capitalista. 3. Volumen 3. El volumen final aborda la dinámica general del capitalismo, particularmente la tendencia de la tasa de ganancia a disminuir, que Marx argumenta que conduce a crisis económicas. Discute varias formas de capital, incluido el capital que genera intereses y la renta de la tierra, y explora cómo estos elementos contribuyen a la inestabilidad de las economías capitalistas. Conceptos clave. Das Kapital está repleto de conceptos que se han vuelto centrales en la teoría marxista. Algunos de los más significativos incluyen: mercancía y valor. El análisis de Marx comienza con la mercancía, argumentando que en el capitalismo, las relaciones sociales entre las personas son mediadas por mercancías. Introduce la teoría del valor-trabajo, que postula que el valor de una mercancía se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para su producción. Valor de uso. Central en la crítica de Marx al capitalismo es el concepto de valor de uso, que representa la diferencia entre el valor producido por el trabajo y los salarios realmente pagados a los trabajadores. Este valor es apropiado por los capitalistas como beneficio, lo que lleva a la explotación del trabajo. Alienación. Marx discute la alienación del trabajo en las sociedades capitalistas, argumentando que los trabajadores se convierten en ajenos a los productos de su trabajo, al proceso laboral, a sus compañeros de trabajo y a su propio potencial humano. Esta alienación es un aspecto fundamental del modo de producción capitalista. Lucha de clases. Marx enfatiza el papel de la lucha de clases en la configuración de la historia. Argumenta que el capitalismo se caracteriza por un conflicto entre la burguesía, propietarios de los medios de producción, y el proletariado, clase trabajadora, que, en última instancia, conduce al cambio social.
Crisis y contradicción. Marx sostiene que el capitalismo es inherentemente inestable debido a sus contradicciones, como la tendencia de la tasa de ganancia a disminuir y las crisis de sobreproducción. Estas contradicciones revelan la naturaleza insostenible del sistema capitalista. Influencia y legado. Das Kapital ha tenido un profundo impacto en la economía, la política y la sociología, moldeando el desarrollo de movimientos socialistas y comunistas en todo el mundo. Su análisis del capitalismo proporcionó un marco para entender la desigualdad económica, la lucha de clases y las dinámicas de las economías capitalistas. La obra de Marx ha influido en numerosos movimientos políticos e ideologías, particularmente durante el siglo XX. La Revolución Rusa de 1917, por ejemplo, fue fuertemente inspirada por el pensamiento marxista, lo que llevó al establecimiento de la Unión Soviética. Además, la crítica de Marx al capitalismo ha sido fundamental para diversas teorías sociales y políticas, incluidas la teoría crítica, la teoría postcolonial y las críticas feministas del capitalismo. A pesar de su influencia, Das Kapital también ha enfrentado críticas. Los críticos argumentan que las predicciones de Marx sobre el colapso inevitable del capitalismo y el surgimiento del socialismo no se han materializado como él lo imaginó. Además, algunos economistas sostienen que su teoría del valor trabajo es defectuosa, abogando en cambio por la teoría de la utilidad marginal, que enfatiza las preferencias del consumidor para determinar el valor. Relevancia moderna. En los debates contemporáneos, Das Kapital sigue siendo relevante a medida que las discusiones sobre el capitalismo, la globalización y la desigualdad económica se intensifican. Muchos de los insights de Marx sobre la naturaleza del capital y el trabajo continúan resonando, particularmente en el contexto del creciente poder corporativo, las economías del trabajo temporal y la explotación de los trabajadores. Los debates en curso sobre la sostenibilidad del capitalismo, los impactos ambientales y la creciente brecha de riqueza han llevado a un renovado interés en la teoría marxista. Académicos y activistas a menudo recurren al análisis de Marx para criticar las políticas económicas neoliberales, abogar por los derechos de los trabajadores y promover modelos económicos alternativos que prioricen la justicia social y la sostenibilidad. La obra de Karl Marx Das Kapital es un trabajo seminal que proporciona una crítica integral del capitalismo, explorando sus dinámicas, contradicciones y las implicaciones para la sociedad. Al analizar la relación entre el trabajo, el valor y el capital, Marx ofrece profundas percepciones sobre la naturaleza de los sistemas económicos y las luchas de la clase trabajadora. La influencia duradera del texto en el pensamiento político, los movimientos sociales y la teoría económica subraya su importancia como piedra angular del análisis marxista y un recurso crítico para comprender las complejidades del capitalismo en la actualidad. A medida que enfrentamos los desafíos contemporáneos relacionados con la desigualdad económica y la justicia social, la obra de Marx continúa provocando reflexión, inspirando acción y desafiando el statu quo.